I was broken from a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shifting me, feeling me, singing my heartache. From the pain, speaking my message, from the veins, speaking my lesson, from the brain, seeing the beauty through the pain. You made me a believer, pain. I let the bullets fly, I let them rain. My love, my God, they came from thirst, and a prayer to the ones up above. All the hate that you purged, turn your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. Thirst, and a prayer to the ones up above. All the hate that you purged, turn your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the same, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shifting me, feeling me, singing my heartache. From the pain, speaking my message, from the veins, speaking my... Estamos de vuelta, queridos amigos. Presentamos a la máster Diana Andrade Viteri, quien nos compartirá el tema de el papel de los pensamientos y emociones de la ansiedad y depresión. Diana es máster en psicología con mención en psicoterapia por la Universidad Internacional SEC. Entrenamiento básico en terapia focalizada en la emoción, avalado por la ISET. Psicóloga clínica por la Universidad Católica del Ecuador y es asesora de pruebas voluntarias en la Cruz Roja Ecuatoriana. Agradecemos a la máster Diana por estar aquí con nosotros y en este momento ya le hemos nombrado como coanfitrión y dejamos de compartir pantalla para que inicie la charla. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Sí se me escucha bien? Sí, la podemos escuchar perfectamente. Perfecto. Entonces, ahorita voy a compartir la pantalla. Permítame un momentito. Listo. ¿Me avisan si se puede observar? Sí, la podemos visualizar en estos momentos. Muchas gracias. Permítame un momentito. Perfecto. Entonces, hoy vamos a hablar también, siguiendo parte del trabajo que se ha estado realizando sobre ansiedad y depresión que escuchamos con el anterior expositor, muy interesante. Vamos a continuar y puntualizar algunos datos también sobre la ansiedad y la depresión, pero enlazándolo en cómo los pensamientos y las emociones tienen un papel crucial en el mantenimiento y en la generación de los mismos. Entonces, vamos a continuar. Primero es importante entender lo que es un trastorno mental. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se caracteriza por una alteración clínicamente significativa de la cognición, regulación de las emociones y del comportamiento de un individuo. Y por eso centrarnos en la importancia de los pensamientos y de las emociones va a ser crucial para poder entender y también manejar en un proceso terapéutico este tipo de patologías.
Entonces, los trastornos de ansiedad junto a los trastornos depresivos son considerados como dos de las patologías más frecuentes en la población general, como escuchábamos justamente con el anterior expositor, y se asocia con una baja calidad de vida, disfunción social y aumento en el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Entonces, por eso justamente la importancia de tratar este tipo de temas. Empecemos por los trastornos de ansiedad. Y por eso es importante también hablar de lo que sería la ansiedad y un trastorno de ansiedad, ¿sí? La ansiedad puede ser entendida como una reacción adaptativa o de defensa ante una situación nueva o inesperada y que se caracteriza por un estado de mayor alerta y activación biológica, psicológica y social. Es decir, que no solamente vamos a ver, como decía el anterior expositor, que una persona está nerviosa, sino que hay un complejo mecanismo que se va activando y que justamente nos va indicando que hay un cambio que se genera en la persona. Entonces, la ansiedad vamos a entenderla justamente como una característica de valor adaptativo cuando ocurre frente a ciertos estímulos en ciertos niveles y durante un intervalo corto. En ese sentido va a ser adaptativo, nos va a ayudar a enfrentar esa nueva situación. Pero cuando se presenta de forma prolongada o intensa o presenta o frente a estímulos relativamente poco importantes, ahí podemos empezar a considerarlo como un problema, ¿sí? Entonces, los trastornos de ansiedad se caracterizan por un miedo y una preocupación excesivos, ¿sí? Y estos síntomas son suficientemente graves como para provocar una angustia o una discapacidad funcional importantes. Entonces, aparte de este miedo y preocupación excesivos, vemos que la persona va entrando en un estado de mayor vigilancia de situaciones que se perciben como amenazantes, con activación desadaptativa y prolongada. Dentro de esta activación desadaptativa, vamos a ver que la persona va a experimentar una mayor dificultad de concentrarse, un aumento en la tensión muscular y de numerosos síntomas que pueden ser, por ejemplo, palpitaciones, sudoración, falta de aliento o la presencia de molestias digestivas, por ejemplo. Es decir, a nivel fisiológico vamos encontrando también ciertas manifestaciones. Y se añade, cuando la situación empieza a ser mucho más intensa, una sensación de irrealidad. Es decir, que la persona se empieza a sentir como separado de sí misma, así como un marcado temor a volverse loco, desmayarse o incluso a morir. Por eso es que ante un ataque de ansiedad, una persona puede sentir como que puede tener un ataque al corazón o que algo le está pasando por lo que necesita ir pronto, por ejemplo, al hospital, pero realmente es parte de esa sensación interna que está experimentando, que le da la alerta de que realmente pues hay una excesiva preocupación que se está generando, una activación dentro de su cerebro y de todo su cuerpo en general, y va justamente dando la sensación de que algo terrible está pasando cuando posiblemente no es una situación que le pondría en un verdadero peligro. Entonces, por eso justamente la ansiedad va a ser una reacción adaptativa, todos lo podemos sentir en algún momento, pero cuando empieza a ser intensa, prolongada, con mucha frecuencia que nos va sucediendo este tipo de episodios, empezamos con los trastornos de ansiedad. Pasando a otro tema, justamente para poder hablar un poco mejor sobre los pensamientos y emociones, vemos que la depresión se caracteriza por una tristeza profunda y una pérdida del interés. Además, hay una amplia gama de síntomas, ya sean emocionales, cognitivos, físicos y del comportamiento. Por ejemplo, entre síntomas que podemos ver son dificultades para concentrarse, un sentimiento de culpa excesiva o de baja autoestima. Ahí vamos hablando justamente tanto de cogniciones como emociones. Falta de esperanza acerca del futuro. Pueden haber pensamientos de muerte o suicidio. También vamos a ver alteraciones del sueño, cambios en el apetito o en el peso. Una persona puede tener más hambre como tener una falta de apetito. También una sensación de cansancio acusado, falta de energía. Y muchas veces ustedes van a encontrar que estos pacientes no desean hacer muchas actividades, pueden tener muchos sueños, siempre se pasan durmiendo, porque efectivamente hay una sensación interna de agotamiento, ¿no? Y que esto imposibilita que la persona pueda empezar a realizar otras actividades, y por eso lo discapacitante de este tipo de trastornos.
Entonces, también podemos ver que puede incluir lo que es el llanto, irritabilidad, un retamiento social y la disminución de la actividad, como les mencionaba. Esta pérdida de interés y del disfrute de actividades cotidianas va incrementando con el paso del tiempo y puede generar incluso sentimientos de inutilidad e impotencia. Entonces, dentro de la ansiedad y la depresión, vamos encontrando que justamente pues, hay algunos síntomas, ya sean cognitivos, que nos van hablando de cuáles son estos pensamientos que pueden ser más marcados en la persona, cambios fisiológicos, que son los que son más evidentes para el resto de personas y que van notando que algo está pasando en la otra persona. Y de igual manera vamos a encontrar estos cambios a nivel social, es decir, la interacción va cambiando. Y por eso justamente el hecho de que tenemos que centrarnos de una manera global, de una manera integral, para poder atender este tipo de patologías. Ahora, vamos a pasar a lo que sería el pensamiento para poder también pues comprender ciertas bases que nos van a ayudar a enlazar este tema. Entonces, el pensamiento es definido como una función psíquica. Entonces, es una función psíquica en virtud de la cual un individuo usa representaciones, estrategias, operaciones frente a situaciones o eventos de orden real o imaginario. Entonces, el pensamiento se va a caracterizar por ser una manipulación de representar de forma mental la información que viene de los sentidos. También permite que una persona haga en su mente sin comprometerse en una acción manifiesta. Entonces van operando cierto tipo de acciones dentro de sí. Y también por eso vemos que es un proceso mental relativamente abstracto, puede ser voluntario o involuntario, mediante lo cual el individuo desarrolla sus ideas acerca del entorno, los demás o él mismo. Y es importante notar este aspecto de involuntario, es decir, que van a haber justamente pensamientos automáticos que la persona no va a poder controlar y que van generando mayor malestar cuando el mensaje de este tipo de contenidos va a ser mucho más orientado a algo negativo, de situaciones que han sido dolorosas para la persona, recuerdos de momentos en los que se ha sentido, por ejemplo, inútil, incapaz de realizar cosas. Entonces, estos pensamientos automáticos van a aparecer, van a ser repetitivos y se van a sentir como incontrolables. Entonces, estos pensamientos justamente son los que necesitamos empezar a concentrarnos y a generar mayor tipo de conciencia en la persona. De igual manera vemos que se define el pensamiento como una capacidad de construir ideas. Por eso justamente cómo desarrollamos ideas sobre nuestro entorno y estas ideas empiezan a relacionarse entre ellas. Entonces los pensamientos son ideas, recuerdos y creencias en movimiento que se relacionan entre sí. Para pensar es preciso analizar, reflexionar, inferir, interpretar y en general ejercitar mecanismos y operaciones mentales que demanda la situación. Y por eso es que los pensamientos no existen como actividades intelectuales puras, ya que siempre van de la mano de otros procesos mentales, como por ejemplo son las emociones, la memoria, la atención, el lenguaje. Es decir, hay todo un complejo mecanismo que se va activando cuando nosotros estamos pensando, estamos generando ideas. Y el entender que esto es algo integrado, ¿sí? Nos ayuda a saber que posiblemente parte de estos pensamientos van surgiendo de alguna memoria que se va activando, emociones que la persona va sintiendo y por eso verlo como un esquema, como algo que nosotros necesitamos ir viendo punto por punto, nos va a ayudar a entender mejor eso que está viviendo la otra persona, porque posiblemente alguien solamente ve que un individuo se está sintiendo desesperado, que empieza con sudoración o se empieza a agitar, pero no sabemos todo lo que está pasando internamente, aquellos detonantes que empezaron a generar ciertos pensamientos, emociones y toda esa activación que se va generando en la persona. Entonces, la característica principal que encontramos en un pensamiento es que está encaminado a producir nuevos sentidos que también se van relacionando con los otros ya existentes para poder ayudarnos a conducirnos a algún tipo de actividad o algún tipo de acción. Entonces, la forma en la que interpretamos lo que nos sucede para dar sentido a nuestra experiencia
puede contener cogniciones que al ser trabajadas en un contexto terapéutico ayudan a dirigir a demandas o creencias nucleares que causan sufrimiento y malestar. Y por eso lo importante de también tener presente lo que son los contenidos cognitivos. Por ejemplo, dentro de ciertos contenidos cognitivos están las afirmaciones como supuestos o inferencias que si coinciden con la realidad observable tienden a ser funcionales y nos ayudan a adaptarnos a la realidad. Mientras que si estos no son comprobables con la realidad o contexto, puede llevar justamente a ciertas afirmaciones que son generalizadoras o rígidas, como nunca voy a ser amado si justamente en una situación sentí que la otra persona no se conectaba conmigo. Entonces, estas afirmaciones van también desarrollando patología mientras más rígidas son. De igual manera, por ejemplo, entre otros contenidos cognitivos tenemos las normas que expresan reglas y califican las conductas para organizarlas, es decir, que tengan una estructura y lo que nos indica lo que está bien o lo que está mal, lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer. ¿Y qué sucede con esto? Que sí son funcionales cuando nosotros entendemos que no siempre se van a cumplir porque van a depender de un contexto. Es decir, que cuando una norma es flexible, porque sabemos que vivimos en un mundo que es impredecible, que siempre puede haber cambios, podemos adaptarnos a ese cambio. Mientras que las normas, cuando son rígidas, se transforman en demandas. Y las demandas entran dentro de lo que son parte de las creencias irracionales. Entonces, cuando hablamos de creencias irracionales, que lo vamos a trabajar mucho más adelante, estamos hablando justamente de ideas rígidas, absolutas, con las que si una persona no cumple esa regla, algo catastrófico puede suceder. Entonces, parte de estos contenidos cognitivos es importante evaluarlos en el proceso terapéutico para poder contrastarlos, porque muchas veces vienen a ser realidades en lugar de tomarlo como pensamientos, como lo que son, porque realmente no nos están hablando sobre nosotros mismos siempre, sino que es importante integrarlo en un contexto y así poder comprender mejor como la gran imagen, ¿no? Vemos solamente un pedacito cuando nos concentramos en este tipo de contenidos, pero cuando nosotros lo ampliamos en este proceso terapéutico, podemos verlo con mayor amplitud. También tenemos, por ejemplo, lo que son las emociones. Entonces, en las emociones vemos que son estructuras preparadas para nosotros tener una respuesta, ya sea de manera automática o a lo largo del proceso adaptativo. Entonces, se presentan como una constelación de respuestas a nivel motivacional y de comportamiento, es decir, que mediante un impulso marcado que despliega una acción específica, saltar, golpear, rechazar, huir, inmovilizarse, los comportamientos nos ayudan a impulsarnos a un tipo de acción. También va a tener un componente facial y expresivo, es decir, que nosotros vamos a notar que hay una emoción porque justamente vamos a ver cambios en la expresión facial de la persona, cambios en su voz y cambios en su postura. Es también subjetivo y fenomenológico, nos ayuda a hablar de una experiencia subjetiva que está desarrollándose en la persona, incluye atención, cognición, cambios fisiológicos y vegetativos, es decir, palpitaciones, tensión en el cuerpo, cambio a nivel digestivo. Vamos a ver diferentes cambios que también, como lo vimos, se generan en la ansiedad. Ahora, en la ansiedad justamente hablábamos de cambios biológicos, fisiológicos, cognitivos, emocionales. Es por eso que al entender la emoción, entendemos que empieza a generarse una gran respuesta que nos permite entender, si es que le damos la oportunidad, qué mensaje es importante para nosotros adaptarnos a ese momento que estamos viviendo. Entonces, por eso, la ansiedad, las emociones van a cumplir tres funciones. Primero, van a informar a la persona, a uno mismo, sobre aquellas necesidades que necesitamos cubrir en ese momento o desequilibrios que se pueden estar generando en nuestro entorno. Por ejemplo, normalmente el hambre nos va a informar de una necesidad de alimentarnos. Y cuando hablamos del miedo, el miedo nos informa de una amenaza en nuestra vida, salud o bienestar. La tristeza, que normalmente no queremos sentirla,
La tristeza, a pesar de ser una emoción que pueda considerarse como desagradable, realmente lo que nos informa es de una carencia o pérdida. Y el enojo nos informa de algún obstáculo que se interpone o de alguna situación que nosotros necesitamos enfrentar y que frustra nuestros objetivos, expectativas o derechos. Entonces, estas emociones normalmente nos van a enseñar de alguna necesidad que debe ser satisfecha. También nos impulsa a conductas adaptativas, es decir, las emociones generan motivación y el impulso necesario para poder actuar y de esta manera superar una situación que estamos enfrentando y que está irrumpiendo en ese momento en nuestra vida. Por ejemplo, sin el miedo realmente no podríamos evitar los peligros, sin el enojo no enfrentaríamos ciertos obstáculos que nos ayudan a poner límites y la tristeza nos impulsa a la búsqueda de vínculos. Por ejemplo, si ustedes han visto esta película Intensamente, cuando Riley, bueno, más bien están justamente tristeza y alegría no aceptaba tristeza porque la veía como un problema, pero cuando alegría se da cuenta de un recuerdo, que ella solo se fijaba de la alegría, del entusiasmo y del compartir con otras personas cuando sus amigos se acercaron porque le querían animar por un partido que habían tenido y habían perdido. Pero si retrocedía un momento antes, estaba Riley pues muy triste porque perdieron el partido. Sus padres se acercan y le brindan apoyo, le abrazan y de repente pues ella al sentirse justamente con esa búsqueda de vínculo, con esa conexión, se empieza a sentir mejor porque expresa su tristeza, no la reprime, va en esa búsqueda de vínculos y esto permite que después pueda celebrar con sus amigos. Entonces, la tristeza va a ayudarnos a hacer esas conexiones, que muchas veces lo que sucede ya en la depresión es que empezamos a aislarnos y esto genera que los vínculos que realmente podrían ser establecidos empiezan a cortarse y la soledad realmente se convierte como aplastante. Entonces, la emoción es una disposición para la acción y juega un rol adaptativo en el funcionamiento humano. Otra de las funciones que cumple la emoción es justamente informar a otros, porque cuando nosotros vemos que algo le está pasando a la otra persona, esto ya emite un mensaje también al otro. En la escena de Riley, le emite un mensaje a sus padres de acercarse y poder brindarle apoyo, poder brindarle un soporte. Entonces son medios de comunicación para informar a los que nos rodean sobre nosotros, nuestros deseos, nuestras intenciones. Si yo me enojo con alguien, le puedo indicar eso que me está enojando porque ha traspasado un límite. Y lo importante es que se cumpla ese límite. Entonces, la otra persona puede comprender mejor esa forma en la que yo quiero ser tratado. Entonces, los padres, cuando ven la tristeza de sus hijos, esto les informa de un dolor que está pasando el hijo y puede acercarse, ¿no? Puede realmente brindarle un apoyo. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces evitamos mostrar nuestra tristeza porque tememos a que la otra persona también se ponga triste o no sepa cómo manejarlo. Y eso hace que realmente una información vital empiece a cortarse, empiece a suprimirse. Y por eso digamos, la dificultad de poder comprenderlos. Entonces, las emociones muchas veces se las considera como negativas o positivas, pero es mejor pensarlas como en la propuesta de Ops Camerini, una funcionalidad o disfuncionalidad en las emociones. Es decir, que la tristeza va a ser funcional cuando nos permite este objetivo de entender que hay una pérdida y una necesidad del vínculo con otra persona, pero se va a volver disfuncional cuando esta tristeza empieza a eclipsarme, a no permitirme conectarme, a dejar de realizar muchas actividades porque realmente no siento la energía para poder hacerlo, empieza a ser disfuncional. O el miedo va a ser funcional cuando nos impulsa a ser precavidos y protegernos ante un peligro, pero va a ser paralizante cuando no nos permite actuar y nos quedamos inmóviles, ¿sí? Entonces, por eso es mejor entenderlo como funcional o disfuncional, porque estas emociones, a pesar de ser desagradables, el miedo, el enojo, la tristeza, van a ser funcionales porque son adaptativas, son respuestas innatas, ¿sí? Son respuestas que se van a generar de manera espontánea. Generalmente no las vamos a poder controlar, pero sí las podemos comprender.
El hecho de que algunas emociones sean desagradables, como les menciono, no las vuelven negativas, sino que siempre hay que ver el contexto en el que se van desarrollando, la intensidad o el tiempo que se mantenga. Y pues las emociones, por ejemplo, si es que yo me siento o pasa alguna situación en la que yo no puedo comprender el contexto, va a ser un poco más difícil que yo pueda empezar a concentrarme en esas emociones que estoy sintiendo. Entonces me empiezo a alejar de aquello que puede ser importante y desatiendo a una necesidad. Entonces, por eso lo importante de poder gestionar las emociones es reconocerlas, entender ese mensaje que se está generando y con eso poder saber qué tipo de acción puedo generar. ¿Sí? Ahora, hay algo muy interesante que desarrolló Gloria Wilcox, que es la rueda de las emociones. Van a encontrarlas de diferentes maneras. Y estas son 3 anillos concéntricos que nos hablan de las emociones básicas, como puede ser el miedo, la ira, el asco, la tristeza, la alegría, la sorpresa. Pero si nosotros queremos trabajar con un paciente y poder entender un poco mejor de manera más desmenuzada esto que puede estar sintiendo, vamos viendo que hay otras emociones que también puede sentir, por ejemplo, en el miedo, un miedo con la inseguridad que está sintiendo por alguna situación y este miedo posiblemente me haga sentir como inferior porque posiblemente siento que no puedo responder a algún tipo de situación que se esté generando. Entonces, por eso es importante también entender que las emociones, hay una gran variedad de emociones, estas van a ser las básicas, pero si queremos hacerle entender a nuestro paciente posiblemente qué es lo que puede estar sintiendo en ese momento, nos puede ayudar mucho el tener esto como una herramienta, ¿sí? Entonces, vamos ahora sí a cuál es esa influencia de los pensamientos y las emociones en la ansiedad y en la depresión. Entonces, primero entendamos que las distintas reacciones dependen de lo que hayamos pensado sobre ese acontecimiento y el contexto, ¿sí? Entonces, vamos justamente con las creencias irracionales que propone Albert Ellis. Entonces, Ellis nos habla que las circunstancias en sí, las situaciones no son las generadoras de estados emocionales concretos, sino que va a haber ciertos esquemas o creencias irracionales que a modo de filtro como lente determinan la manera en la que nosotros percibimos un acontecimiento. Es decir, que si yo estoy manejando y alguien se me cruza, yo puedo enojarme terriblemente y sentir que en la vida siempre hay alguien que se está interponiendo en mi camino, que nunca las personas me respetan y posiblemente reaccione de una manera mucho más intensa de lo que normalmente podría reaccionar sintiendo que esta persona está invadiendo mi espacio. Puedo pitarle, pero puedo continuar porque realmente eso no genera un cambio o algo que me ponga en peligro realmente. Entonces, sí es importante notar que el filtro desde el que vemos una situación va a ser el que determine cómo nosotros lo vamos a experimentar, lo que vayamos a hacer en consecuencia. Entonces, las creencias irracionales son pensamientos que se caracterizan como indiscutibles, tajantes, distorsionados y sin argumentos reales que los respalden. Entonces, por eso, como veíamos, si un pensamiento no tiene un sostén en la realidad, empieza a ser un pensamiento que posiblemente nos conduzca a sufrimiento. Se expresa de manera rígida y obstaculiza nuestros objetivos o propósitos. Entonces, empezamos, por ejemplo, a sentir de manera automática, pueden generarse de manera automática, no es necesariamente que nosotros los vayamos a provocar como tal. Entonces empiezo, por decirlo, a escuchar esa voz interna que me dice, deberías haber actuado así o tengo que generar este tipo de acciones, ¿sí? Y estos deberías, estos tengo que realizar este tipo de actividades, hacen que la persona empiece a generar una gran demanda dentro de sí y que muchas veces no puede ser solventada en el contexto en el que se encuentra. Entonces, la consecuencia directa es que se va a interpretar distorsionadamente la realidad y esto a su vez nos va a llevar a que abandonemos nuestros objetivos, sentirnos ineficaces, desmotivados o faltas de confianza, ¿sí? Entonces, en esta escena de Riley, ella se sentía triste porque habían perdido el partido y parte de lo que generaba como pensamientos es, soy mala, no lo logré, debería haber ganado, ¿sí? Y todos estos pensamientos, si no son contrastados en una realidad, en un contexto de, es un partido,
¿sí? Es un partido que era importante, pero no significa que va a generalizar toda mi experiencia en adelante, ¿sí? Entonces hay que escuchar atentamente cómo son estos pensamientos para poder diferenciar esa calidad que tiene. Entonces, las demandas se convierten en exigencias que al no ser cumplidas van a dar la sensación de que algo grave puede pasar o que no estoy cumpliendo con el objetivo de vida que debería haber cumplido hasta ese momento. Es decir, que si hasta los 30 no he llegado a tener la casa, el trabajo o la pareja, esto ya va a demostrar que soy una persona fracasada, por ejemplo. Entonces empiezan a hacer como dictámenes que tengo que realizar y si no, realmente eso demuestra que yo soy una persona fracasada, una persona que no ha logrado sus objetivos. Y lo importante de esto es que estos pensamientos empiezan a dirigirse hacia la persona y no hacia la actividad, la acción, la conducta, ¿sí? Entonces, yo perdí un partido porque posiblemente no había podido jugar bien con con este contrincante, pero empiezo a verlo no como yo jugué mal, sino como yo soy una mala jugadora, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va orientando hacia la misma persona? Entonces, hay ciertos tipos de creencias irracionales que pueden orientarse al catastrofismo, que son creencias de que algo terrible va a pasar. Es decir, si pierdo o fallo en este examen, me muero. No voy a ingresar a la universidad y empieza a escalarse. Una baja tolerancia a la frustración, que Ellis lo llamaba como no soportitis, porque una persona no puede soportar al evento detonante y piensa que si eso está ocurriendo, su felicidad no podrá generarse, ¿sí? O que no va a encontrar bienestar. Entonces, posiblemente empieza a limitarse la persona porque ante esa situación que empieza a ser estresante, lo siente como insoportable, algo que no puede tolerar, no, es incapaz de poder atravesar. Y también una condena global a la valía humana, es decir, que ante una evaluación absolutista sobre el valor de uno mismo y de los otros, evita que la persona entienda la complejidad que nos compone a los seres humanos. Es decir, una persona no es buena o mala, sino que en un contexto determinado puede realizar acciones que se determinen como buenas y en otro contexto puede determinarse como una persona que realice acciones malas. Entonces, en esa misma escena de la persona que está manejando, posiblemente la persona que se atravesó dijo, lo logré porque me metí justamente en ese espacio que necesitaba para poder llegar a mi trabajo rápido. Pero para la otra persona es, qué terrible esta viveza criolla, lo malo que generan las personas, este país está mal, ¿sí? Entonces, cómo esa condena que se va generando por cierto tipo de acciones y la forma en la que vamos a determinando a las personas, o es bueno o es malo, pero nos olvidamos de la complejidad que realmente puede tener el ser humano. Es decir, no es blanco y negro, hay muchos matices. Entonces, ahí empieza justamente la generalización, es decir, que si algo me sale mal, todo me va a salir mal. Dentro de esto y centrándonos justamente en lo que sería la depresión, en la depresión vamos a ver que ante la pérdida de algo importante o significativo, se empieza a sentir que en el futuro no va a haber algo que pueda compensar o no va a haber nada bueno. Y esa desesperanza empieza a asumirle en mucho más dolor, porque no vale la pena vivir si esa persona ya no está en mi vida. Entonces, todos estos pensamientos empiezan a generar como una caída, como ese abismo en el que la persona se va metiendo. Y la culpa viene con los deberías, dirigidos hacia uno mismo y también a veces bueno, sobre todo hacia uno mismo sobre lo que no debió haber hecho o lo que sí debió haber hecho en base a una situación, librando de responsabilidad a los otros agentes que pueden estar presentes. Entonces empieza una autocondena, verse a uno mismo de una forma negativa, falto de valor, indigno o incapaz. Entonces, estas situaciones empiezan a generar también en ansiedad, por ejemplo, una percepción de incapacidad para enfrentar una situación, porque ante ese peligro que yo lo veo como abismal y que me genera mucho miedo, mucha preocupación, siento que no puedo actuar. Entonces empieza a limitarme, posiblemente dejo de salir porque sé que ante interacciones sociales yo no puedo hablar, entonces limito mis actividades sociales y empieza justamente ese deterioro. Entonces,
Este tipo de creencias, por ejemplo, también están orientadas a eh, sensaciones de incompetencia, una percepción de no ser amado y también de no ser valioso. Entonces, cuando nosotros vamos notando este tipo de discurso en el paciente, es, eh, es relevante para nosotros y muy importante hacerlo notar al paciente. Entonces, la ansiedad normalmente, como se percibe como este peligro, algo va a suceder o algo podría suceder que normalmente, si lo contrastamos y lo hablamos después de un tiempo, no suele suceder este tipo de situaciones que la persona teme. Y la persona se percibe a sí misma como carente de soluciones, una incapacidad total para poder evitar o enfrentar exitosamente el peligro. También estamos ante una pérdida de control y que esto también se relaciona tanto con la ansiedad como la depresión, porque hay una sensación de que la persona no dispone de estrategias o modos de enfrentamiento eficaces, es decir, no logro nada en mi vida, no he logrado las cosas que me proponía y empieza a asumirse en ese dolor con estas demandas que son sumamente exigentes y empiezan a limitar la posibilidad de ver otras formas de acción. Entonces, entre, entre estos detalles serían sobre todo la parte cognitiva, en qué nos envuelve a lo emocional, ¿sí? La invalidación de las emociones va a ser un factor muy importante de notar porque normalmente cuando una persona está deprimida, su entorno empieza con mensajes de ya tienes que ponerte bien, échale ganas, esto no deberías estar sintiendo y empieza una mayor sensación de que tiene que reprimir estas emociones, esta tristeza que está sintiendo y que limitan justamente su posibilidad de, al expresar, encontrar esa necesidad que realmente debe ser satisfecha. Es decir, ante esa pérdida que yo tuve, por ejemplo, si es que hay una pérdida de una relación, normalmente viene una emoción que puede ser secundaria de odio a esa persona, que pésimo que se comportó conmigo, y me aleja realmente de esa emoción de tristeza que me diría, realmente he perdido a una persona que amaba mucho, que significaba mucho para mí, y al perder esta parte nos desconecta de aquello que sí era necesario en nuestra vida, de lo que sí fue importante en nuestros recuerdos, en nuestras vivencias, porque los empieza como a tachar, ¿no? Y empieza una como separarnos de nuestra historia, ¿sí? Cuando empezamos a validar esa tristeza, porque realmente es una pérdida significativa, puede ayudarnos a empezar a hablarlo, expresarlo, reunirme con otras personas que también me puedan ayudar a sentir que puedo establecer nuevas conexiones, volver nuevamente a mí. Entonces, la invalidación de las emociones nos va a conducir justamente a que si yo estoy sintiendo ansiedad y debo ya controlarme porque esto no debería estar sintiendo, simplemente va aumentando el ciclo. Entonces, debo empezar en esos deberías, esto sí debemos hacerlo, validar nuestras emociones. ¿Y cómo las vamos a validar? Primero reconociéndolas. ¿Qué estoy sintiendo en ese momento? ¿Qué se va activando en mí? ¿Qué me está diciendo esta emoción para poder gestionarla? Es decir, esta persona me gritó, realmente no me hizo sentir bien. Lo que se va activando es posiblemente tristeza porque esa no es la relación que manejo con esa persona y también ira porque esa no es el trato que yo quiero recibir. Entonces puedo poner límites. Pero a veces la culpa la baja autoestima puede hacer que diga, no, pues que así, es que yo me merezco este trato. Entonces nos desvía de realmente poder establecer esos límites que eran necesarios. También se puede hablar de una desregulación o sobreregulación emocional, porque normalmente vemos la desregulación, es decir, que una persona rompe en llanto, hay un llanto fácil o que empieza a ponerse muy agitada, ¿sí? Cuando hablamos de la ansiedad, pero la sobreregulación emocional también está eh, dentro de la invalidación de las emociones, es decir, una persona que no va a mostrar nada de lo que está sintiendo, pero eso a la final va arrastrando incluso, por ejemplo, a una depresión, porque no me voy a conectar conmigo mismo y con mi entorno, porque esa emoción que me podría ayudar a establecer estas conexiones empieza a interrumpirse. Entonces, estas autointerrupciones generan también una desvinculación conmigo mismo y con el entorno. Y a su vez, pues nos llevan a estos sentimientos de culpa con todos los deberías. Entonces, ¿qué hacemos con esto?
Aceptar la realidad es el primer y único paso posible para tratar de modificarla, si es que es posible, o adaptarnos a ella si no fuera posible modificarla. ¿Y por qué esto? Porque si nosotros solamente nos quedamos pensando, yo debería haber hecho esto, posiblemente nos aleje de la posibilidad de tener muchas otras alternativas. Entonces, en vez de decir, por ejemplo, yo debería ser la mejor, ¿sí? Sería algo deseable que yo sea la mejor, voy a hacer todo lo posible para hacerlo, pero si no lo logro, puedo vivir con esto y puedo intentar otras cosas. Entonces, es muy importante tener esta posibilidad de enfrentar estas creencias que muchas veces están metidas en nosotros, que son como voces automáticas que siempre están presentes, para poder entender esta realidad en la que yo me encuentro, de la que posiblemente haya muchos aspectos que no pueda cambiar, porque es la situación que estoy viviendo, pero sí puedo cambiar la forma en la que la estoy viendo y la forma en la que la voy a vivir, las acciones que voy a desarrollar. Entonces, es hacia donde podemos conducir justamente un proceso. Enfrentar estos pensamientos, contrastarlos con la realidad, con lo que realmente pasa con la persona y a su vez poder empezar a validar esas emociones que al no ser validadas empiezan a generar mucho sufrimiento o dolor emocional. Entonces, parte de lo que les quería compartir hoy, eh, quisiera saber si posiblemente hay alguna pregunta, alguna duda y con eso poder ir finalizando esta ponencia. Muchas gracias, Magister Diana, por ese valioso tiempo que nos ha otorgado durante esta intervención. En este momento abrimos el chat para que puedan realizar las respectivas preguntas y que puedan estar aquí revisándola. En este momento, no sé si usted nos puede compartir alguna anécdota personal en la cual pudo haber aplicado este tipo de técnicas. Justo ayer tenía una paciente, es adolescente, que ella había experimentado una fuerte activación por sentir que no podía hacer una actividad física, porque las actividades físicas normalmente le cuestan mucho. Entonces, primero era solamente un llanto, ¿no? Entonces ella decía, eh, me pasa que empiezo a sentir que no soy buena, no puedo nada, me están viendo mis papás y van a decepcionarse de mí, me siento decepcionada de mí misma. Y todo esto generó que ella simplemente se encapsule y solamente se ponga a llorar. Y obviamente sus padres se preocupaban y decían, pero ¿qué pasa? ¿En qué te puedo ayudar? Y al no poder gestionar un poquito mejor el hecho de que esto le estaba doliendo, se estaba sintiendo incapaz, decirles a sus padres sobre esta sensación de decepción que les estaba causando, ella simplemente estaba llorando. Entonces en la sesión empezamos justamente a hablar. ¿Qué de esa mirada, por ejemplo, de sus padres sentía que estaba generando decepción? Y el momento en que fuimos hablando un poquito más de su historia, se daba cuenta que no le había ido bien los últimos exámenes en clases, entonces, aunque sea, debería haber logrado hacer este tipo de actividades, ¿no? Para que sus padres realmente no se sientan decepcionados de su desempeño. Pero realmente eso no estaba orientado hacia allá. Sus padres más bien estaban preocupados porque ella logre hacer este tipo de actividades, porque ella justamente logró hablar con sus padres, ¿no? Habló con sus padres y les decía como que no, es que perdón, no lo logré, y los papás realmente no estaban pensando eso que ella había considerado de la situación que se generó en ese momento, ¿sí? Entonces, contrastar la realidad es importante. De igual manera, con todas estas creencias que ella decía, no lo voy a lograr, nunca voy a poder hacer esto, ¿no es cierto? Ella pudo contrastar y decir, apenas voy 2 clases. Entonces, no es necesario que sea esperable ya una acción específica o súper bien ejecutada, sino que todavía está aprendiendo, ¿sí? Entonces, al poder trabajarlo de esta manera y también empezar a hacer ejercicios de regulación, es decir, de respiración, poder notar eso que estaba sintiendo, notar esta voz interna. En la siguiente sesión me contaba que cuando ella no logró hacer la actividad, se puso a respirar y como era algo que implicaba una altura, le dijo al instructor, tengo miedo, o sea, me da miedo que me vaya a caer. Entonces el instructor
cambió los ejercicios y ella pudo realizarlos. Entonces, al expresar, verbalizar y aceptar eso que estaba sintiendo, logró manejar la situación de mejor manera y la sensación de incapacidad realmente ya no estaba presente con esa intensidad, sino que ella se sentía como, bueno, ahorita no logré perfectamente lo que quería, pero el cambio que hice me hizo sentir más segura, me siento más segura haciendo estas actividades. Entonces, parte de una anécdota que les puedo comentar. Hay unas preguntas en el chat. Dice, Sí, por ¿hay alguna favor. dinámica que nos sirva de contención? Entonces, con los intentos suicidas, primero, ay no, perdón, hay varios. Ya, listo. Entonces, la primera dice, ¿existe algún tipo de técnica de apoyo para cuando las emociones se desbordan en determinado momento? Primero es importante practicarlos en momentos de calma, ¿sí? Porque lo que pasa justamente con una situación, si están los padres en ese momento tratando de intervenir, le dicen, tranquila, respira, y nunca lo hemos realizado antes en un momento de calma, no es esperable que el niño o el adolescente pueda reaccionar de esa manera. Entonces, en un momento de calma, por ejemplo, en la sesión, estas técnicas de meditación, de imaginación guiada, de respiración, en donde la persona pueda empezar a bajar esa activación que es del sistema simpático y poder más bien activar el sistema parasimpático, en donde voy a sentir más calma, estas palpitaciones empiezan a controlarse un poco, todo el dolor de cabeza que muchas veces se pueden sentir, la tensión muscular, poder justamente irla reduciendo para que la persona pueda en calma empezar a pensar eso que necesita realizar. Porque si en ese momento nosotros le exigimos a la persona que ya realiza algún tipo de actividad, es muy difícil porque no va a tener una buena conexión, por ejemplo, con el área prefrontal, donde nos ayuda a poder discernir y reflexionar. Entonces, lo primero y lo más importante es que la persona en calma pueda justamente aprender técnicas de respiración, como les decía, meditación. El mindfulness es muy importante en esto para poder estar concentrado en el momento presente, empezar a respirar, regular este cuerpo que está tan activado y con eso poder, ahí sí, expresar, pedir ayuda, indicar esto que le está pasando y con eso justamente poder informar a los otros sobre lo que le sucede y encontrar aquello que le pueda servir. Entonces, eso como parte de técnica. ¿Cómo cambiar esa percepción de incapacidad a realizar algo y poder lograrlo? ¿Sí? Primero es importante que estas creencias normalmente tienen algún tipo de origen en una experiencia que puede ser pasada, puede ser infantil, desde la concepción que normalmente, por ejemplo, en mi familia tienen sobre lo que es el éxito. Entonces ahí podemos empezar a trabajar sobre esos discursos familiares, asuntos inconclusos que se han generado con algún miembro de la familia y con eso también empezar a contrastar aquellas actividades que realmente sí está logrando y que normalmente no se valida el proceso, es decir, solo se valida el producto que de nosotros podamos obtener, pero no todo ese proceso en el que la persona ha puesto mucho empeño, ha intentado realizar las cosas y nosotros al poder contrastar estas ideas, orientar justamente a la aceptación y una voz más compasiva, ¿sí? Porque si nosotros notamos cómo es la voz interna de la persona, normalmente suele ser una voz sumamente exigente o con esos deberías y si empezamos a notarlos un poco mejor, también podemos empezar con algunas verbalizaciones hacia nosotros mismos que suelen ser más compasivas como lo haríamos normalmente con otra persona, ¿no? Nosotros solemos ser mucho más compasivos con otros que con nosotros mismos. Entonces, si empezamos nosotros también a decirnos otro tipo de verbalizaciones que nos ayuden a sentirnos mejor, por ejemplo, está bien, lo intentaste, no te preocupes, lo vas a lograr en una siguiente ocasión. Que no lo hayas logrado no significa que seas un fracaso, sino que esta actividad no lo lograste hacer, ¿sí? Que no se centre a definir quién es la persona, sino entender esa situación que está pasando. Que posiblemente mamá me gritó hoy, por ejemplo, y no sentir que esto ha sido una situación que me haga sentir como una mala hija o que posiblemente ya no me quieren, sino que puedo incluso ver como la imagen grande, ¿no? Como mamá está estresada en este momento. Eso que me está diciendo me habla más bien de la activación que ella misma tiene en ese momento
y puedo verbalizarlo, mamá, con esas palabras me heriste mucho, ¿sí? Eso es lo que realmente estoy sintiendo y me empiezo a callar, ¿no? Entonces, si nosotros queremos hablar sobre la percepción de la incapacidad, es muy importante ver desde dónde nace ese discurso y poder justamente ir desanudando aquellos nudos que se han atado por traumas infantiles, por ejemplo, situaciones de rechazo o de no haber podido enfrentar algún tipo de situación o de indefensión. No puedo hacer nada, no hay posibilidades en las que yo pueda enfrentar esta situación. Entonces, centrarnos justamente en esa voz interna, cómo se ha ido generando. ¿Hay alguna dinámica que nos sirva en contención a personas con intentos suicidas? Es muy importante ahí el encuadre que nosotros podamos generar con un paciente en el momento en el que iniciamos el proceso terapéutico, porque normalmente si nosotros indicamos que cuando hay alguna situación en donde pueda provocarse algún intento autolítico, vamos a actuar hablando con las personas que están a su alrededor y para ello también se le puede integrar a poder explicarle a estas personas, por ejemplo, sus padres, hermanos o la persona con la que viva, qué es lo que puede hacer en esos momentos. No desesperarse y decir, no, no te mates, ¿sí? Sino poder acompañarle en ese momento de dolor y de tristeza que puede estar sintiendo la persona, de contener, de abrazar si es que eso es lo que necesita, darle un espacio. No es necesario estar hablando en ese momento posiblemente porque la persona no nos va a escuchar, sino que la persona pueda saber que hay alguien que va a estar ahí, que le puede brindar apoyo en su entorno. Entonces, generar redes de apoyo que la persona pueda contar en esos momentos va a ser necesario. De igual manera, como técnica, siempre es importante evaluar si la persona puede necesitar algún tipo de apoyo psiquiátrico. Entonces, más allá de técnica, sería como una observación si es que esta persona pueda necesitar algún tipo de apoyo o intervención, por ejemplo, hospitalaria. Y dentro de todo, poder justamente acompañar a la persona en su dolor significa que entiendo que puede estar pasando alguna situación muy difícil, ahí está la validación, ¿sí? Poder hacerle entender que estamos acompañándola y que hay una sensación de desesperanza en lo que pueda desarrollar en su vida, porque hay una gran dificultad de poder ver un futuro en esta situación. Entonces, hacerle entender a esta persona que realmente hay alguien que le está apoyando, así sea nosotros como terapeutas en ese momento como un acompañamiento y poder escuchar ese discurso que tiene la persona, porque posiblemente todo está muy contenido, ¿sí? Y que pueda justamente decir, esto es lo que estoy sintiendo, esto es lo que me está pasando. Y en ese momento contención con la respiración. Respira conmigo, cuéntame cómo estás, ir detectando cómo está el cuerpo. Y con eso ir reduciendo un poquito de esa, digamos, activación que se está generando en el paciente puede ser muy importante. Aquí vemos, existen algunas diferencias en este tipo de comportamientos dependiendo del género del paciente en su experiencia profesional. Puede haber diferencias en el sentido de incluso cómo somos tratados por otras personas. Por ejemplo, es más fácil que si yo le veo a una mujer llorando, pueda decir tranquila o todos estemos como encaminados a apoyarla porque es una persona que necesita en ese momento nuestro soporte, pero muy posiblemente por el mismo machismo, si yo le veo a un hombre llorando, puede que el trato sea un poco más rígido, de ya no llores, tranquilo, ya se te va a pasar, no te preocupes, ¿por qué lloras por esas cosas? ¿Sí? Que a las mujeres también se les puede decir, pero muchas veces con una voz un poco más incluso infantilizada, ¿sí? Y a los hombres no necesariamente se les trata de esa manera, mismo como empujándoles ya a estar bien y no poder experimentar esas emociones que estás sintiendo. Entonces, posiblemente sí existan comportamientos distintos. Entendamos que las emociones y los pensamientos van a ser para todos. Sí se pueden expresar de forma distinta dependiendo de el contexto en el que se encuentre la persona, porque aunque estemos por ejemplo, yo estoy en Quito, ¿no? Entonces, aunque yo estoy en Quito, con una mentalidad más de tipo serrana, por ejemplo, que somos más de no compartir mucho, no expresar mucho, no hablar muy alto, ¿no? Y de esta población, tal vez mi familia posiblemente
me haya enseñado que las mujeres siempre tienen que mostrarse de forma recatadita, no hablar muy alto. Todo eso va influyendo. Entonces, más bien lo importante sería apuntar a cuál fue el contexto en el que creció esa persona, porque posiblemente otra persona que tenga la misma edad, que vaya estudiando en el mismo colegio, si su familia le enseñó de otra forma cómo gestionar sus emociones, va a ser distinto y va a permitirse experimentarlas. Muy diferente a que en su hogar le hayan indicado que eso no se debe hacer, porque eso es un sinónimo de debilidad, por ejemplo. Entonces sí pueden haber diferencias, pero todo depende del contexto, de su situación familiar, social, a nivel nacional, en el país en el que se encuentre. De todo eso más bien va a depender y es muy interesante más bien poder comprender eso que se va generando en la persona. Listo. Creo que no hay más preguntas en el chat. Sí, no veo más preguntas en el chat. Entonces, más bien pues muchas gracias por haberme dado este tiempo para hablar de este tema que considero muy importante. Y aquí está justamente mi contacto si es que desean un poco más de información o hay alguna duda que se haya quedado, pues con mucho gusto para poder atender a sus inquietudes. Magister Diana, el gusto es nuestro. Gracias por estar compartiendo ese conocimiento que usted ha ido desarrollando a lo largo de su área académica también y, como no, de su práctica profesional. Se han respondido todas las preguntas. También se hacen llegar las respectivas felicitaciones a nuestro chat de Zoom y también en WhatsApp. Será hasta una próxima. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Gracias igualmente. Bien, queridos participantes, de esta manera hemos finalizado nuestra segunda intervención de la mano de la máster Diana Andrade Viteri.